es clasificación de costos como fijos o variables. A continuación se anotan los costos en que incurren diversas organizaciones. Se requiere clasifique cada costo como variable o fijo respecto del número de unidades de productos o servicios vendidas por la organización, anotando una X en la columna apropiada. ¿Listo? Entonces, vamos, por ejemplo, con el primero. Este ejercicio pues va a tener una dinámica parecida al que hicimos en la sesión anterior, que algunos aspectos van a ser un poquito de debate dependiendo cómo interpretemos el, el literal del costo. Entonces, pues ese debate igual nos va a enriquecer y nos va a hacer como afianzar los conocimientos. El primer costo es película de rayos X para el laboratorio de radiología del hospital Virginia Mason de Seattle, ¿sí? Entonces aquí lo primero que les quiero preguntar es que alguien de pronto me diga qué entiende exactamente o que nos detalle un poquito más lo que entiende por ese costo en términos de eso de la película de rayos X. ¿Qué se está imaginando alguien ahí? Pues un costo fijo porque es algo que el hospital Eso necesita siempre. no. Yo No, quiero, Para mí no, es un profe, costo yo variable. Es creo como el es un rollo que ellos variable. utilizan como para revelar las imágenes de rayos X. Como la cantidad. Es Entonces, variable para mí es porque variable. depende de la cantidad de pacientes que necesiten una Ujú, radiografía. Entonces es variable. también variable, me parece que la película de variable. es la lámina donde le imprimen a uno la imagen Ujú, y sí. eso pues siento que las cantidades son Si dependiendo hay, ajá, del si hay número. muchos clientes o muchas personas que lo necesiten, pues el gasto va a subir, el costo de esas máquinas porque van a utilizar más. Ok, entonces, eh, cuando alguien nos estaba diciendo, no alcancé a ver quién era, que era fijo y el Pero, argumento, profe, ok, y el argumento era ¿cuál? ¿Me repites, porfa? que era algo que siempre iba a necesitar. Ok, entonces Laura, digamos, empieza como a asociar el concepto de fijo eh, y viene pues como en su forma de verlo, porque sí o sí lo necesita, porque fijo lo necesita la empresa, esa sería la forma como ella lo interpreta. Pero por ahí Yuri y Francisco los alcancé como a escuchar que estaban como diciendo que eso era como en función de como de los pacientes o de las, digamos, de los, como de las radiografías que se tomaran por ahí. Entonces Isabela también estaba diciendo que eso es lo que le meten en el sobrecito a cada paciente cuando reclama la radiografía. Entonces, fíjense que por ahí ya fueron cogiendo la lógica de cuándo voy definiendo si es variable o fijo, y por acá nos estaban dando en el enunciado la pista. ¿Es fijo o variable? Dependiendo o respecto del número de unidades de productos o servicios vendidas por la organización. Entonces aquí la organización es un hospital y pues en este caso el servicio que estamos analizando es un servicio de radiografía que está en función pues como de la cantidad de pacientes, ¿sí? Entonces, si alguien se toma una radiografía, necesita una película de rayos X. Si hay 10 personas que se toman radiografías, entonces necesito 10 películas de rayos X, ¿sí? Ahí va como, no sé, como dándonos más bien la luz en la forma de interpretarlo de esa manera. ¿Sí te queda, Laura, un poco más claro? Sí, profe. Ok, También entonces, siento que toca entender un poquito como la dinámica de esas organizaciones, porque digamos, pues yo sé o tengo entendido que para muchos procedimientos médicos las clínicas todo lo hacen con pedido. O sea, como si te van a hacer un scan o como una resonancia o algo así, todo eso es con pedido y con cita y por eso le tienen que autorizar a uno todo porque el material pues lo piden dependiendo de si uno lo necesita o no.
Ok, entonces digamos que el comentario... ¿Vas a decir algo, Francisco? Sí, profe, por ejemplo, y uno, ¿cómo no se confunde para, por ejemplo, lo que es los pedidos de gran cantidad, que entre más pides, el costo unitario baja? Entonces, eh, uno se podrá confundir en eso, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahí ustedes hacen unas preguntas muy buenas, muchachos. La verdad es que ahí, y los comentarios también son muy valiosos que nos da pie a la discusión. Ahí digamos que chévere, los felicito porque eso nos permite hacer las clases más dinámicas. Entonces, por ejemplo, Isabela está diciendo que todo es como sobrepedido por el tema de autorizaciones y demás, ¿sí? Pero fíjense ahí que no hay que, cuando uno habla de pedido, uno está como haciendo referencia a las compras, ¿no? No, no, no nos dejemos guiar si es variable o fijo como yo lo compro, ¿sí? Porque ahí volveríamos de pronto a estar entrando al, al concepto inicial de Laura. Laura pues más o menos decía que fijo hay que comprarlo, pero miren que, y uno puede tener como por política siempre comprar las mismas cantidades. Entonces podría decir, no, pues ahí sí es fijo, porque si siempre le monta el mismo pedido a su proveedor. No, es un tema de siempre está relacionado con el nivel de actividad, ¿sí? Entonces hay que verlo. Si yo más pacientes tengo que tomarles radiografías, pues voy a requerir más placas, o sea, más películas de rayos X. O sea, eso es lo que me está diciendo si es variable o no. ¿Listo? Entonces, ese es el que nos tiene que regir, ese criterio. Ahí tenemos como una motico, bueno, listo, bien. Francisco decía, bueno, pero es que cuando yo compro diferentes volúmenes, pues el proveedor de pronto me da tarifas diferentes. Entonces, esa pregunta de Francisco, tengámosla ahí, porque la próxima semana, el miércoles, vamos a hablar de algo que se llama el rango relevante, ¿sí? Y les doy un anticipo. El rango relevante es los costos de la organización funcionan para un nivel de actividad, digamos, más o menos establecido. Si nos movemos de ese nivel de actividad, pues la estructura de costos se va a alterar. Ejemplo, así ejemplo rápido. Imagínense la Universidad ICESI, una universidad para 20.000 estudiantes. Claramente las instalaciones que tenemos hoy en día y la estructura de costos que tenemos hoy en día, pues no daría pie para atender 20.000 estudiantes. Sí, entonces ahí cambiarían los costos. Pero entonces, el miércoles que ese tema vuelva a salir, entonces ahí pues volvemos a hacer el punto. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es variable. Vamos con la 2. Costos de anunciar un concierto de rock de Madonna en Nueva York. Pues si es uno solo, ¿no sería fijo? Fijo. Pues yo lo tengo como fijo. Fijo. Ok, Pero yo estaba dialogando con una compañera y ella lo tenía como variable, teníamos una explicación diferente. ok, Juan David. Y entonces, ¿con quién estabas hablando? Pues para que, o nos puedes decir cuál era el argumento de tu Sí, compañera vale. para... Pues mi compañera decía que era variable porque dependía en qué medio definías si hacer la publicidad, porque era más costoso en un medio u otro. Mientras que yo opinaba que era fijo porque solamente contratas como la empresa publicitaria, le das un pago que ellos te ponen y ya, eso es todo. No sé qué podría decirnos ahí. Ajá, entonces, Yo también afirmo que es variable, porque, por ejemplo, sin importar, así sea en un canal, incluso en qué hora lo van a pasar, también puede variar. Profe, es que, mira, Profe,
quién quiere hablar? Pues ahí veo que hay como... Laura, habla primero. Profe, yo pienso, o sea, yo no tenía variable, pero con lo que con lo que acaban de explicar, pues también la decisión a ponerlo fijo, porque es un número, o sea, tienen que llenar, si lo hacen presencial, pues, o sea, hago, pues, el comentario es tenerlo presencial, el estadio o el lugar tiene un número determinado de asientos o, pues, para llenar. Entonces, así mismo sacan las boletas. Entonces, es algo que ya tienen como presupuestado, o sea, que tienen que vender tantas y pues así mismo imprimen y venden. Siendo eso que se vendan todas y que el concierto ya quede, pues la boletería ya quede completa. Pero podría ser variable en caso tal de que no se venda toda la boletería y pues no llene el estadio, pienso yo. Para Ok, mí es un costo fijo. Pero sigue siendo Puse fijo. variable. Ujú. ok. Profe, Yo puse variable. yo también, profe. Profe, a mí Profe, me no sería variable porque igual no se sabe como de qué manera se va a anunciar. Se puede anunciar por televisión, en las calles, o sea, lo puede usar como de diferentes maneras y con diferentes empresas, ¿no? Profe, yo Pero puse pues es que cuando hacen un concierto así, Uy, no, parcial de esto. es que igual cuando hacen un concierto así, pues donde sea, siempre tratan de hacer la publicidad en todos los medios. Además es un artista pues de gran talla internacional y pues tiene su recorrido, entonces pues no sé, pienso Pero, yo que la gente en Nueva York, además tenemos que tener en cuenta de que si lo hacen, lo hacen en el Madison Square Garden, que es en Nueva York. Y pues Nueva York es una ciudad bastante grande, Madonna pues lo amerita. yo Entonces pues yo creo pienso, que funcionaría todo. yo profe, yo pienso quiero, desde un aspecto más general que de lo que dice Laura, que pues por lo menos resalto mucho la palabra presupuesto. Si ya hay un presupuesto, se hace de manera general y es independiente si es para radio, si es para televisión, si es para cualquier lado, es un costo fijo. Ya. Yo también me convencieron de que era fijo, porque, por ejemplo, o sea, todo lo que tiene que ver con, desde el punto que planean el concierto hasta que lo dan, hay presupuesto para cada acción, para la tarima, para los bailarines, todo eso. Entonces, un presupuesto ya se determina ah, para lo que es la publicidad, y ya saben a qué publicidad van a hacer el trabajo. Entonces, ese costo de que va a ser anunciada Madonna, ya es, o sea, no se puede cambiar, ya está quieto, fijo. No, No, y no solo eso, y es que, o sea, anunciar es un servicio, ¿no? O sea, se presta como un servicio. Y normalmente un servicio, pues según lo que dice el enunciado, se toma como un costo fijo, ¿no? Ok, yo Isabela está levantando la mano y Valerie también quiere decir Yo, algo. pues a mí me parece que indiscutiblemente quien sea el artista o todo, cuando una agencia publicitaria está encargada de hacer un anuncio, pues da un presupuesto inicial. Entonces, si es un solo concierto, si es anunciar un concierto en Nueva York, siento que el presupuesto ya está fijado, por lo cual para Madonna o los representantes sería como un costo fijo. Ya si uno habla sobre anunciar diferentes conciertos, siento que podría ser variable porque anunciar un concierto en una ciudad puede tener un presupuesto, digamos, en Nueva York, que tiene más gente o que hay que ponerlo en diferentes medios, puede ser más costoso que en otras ciudades más pequeñas. Pero teniendo en cuenta que pues ahí dice como un concierto, me parecería que sería un costo fijo, porque es un sí, yo servicio también me fui a lo que mismo. ya está Además que fijado, pues, que una misma agencia ya generó un presupuesto. Ok, bueno, bien, ahí han dicho muchas cosas interesantes, ¿sí? Entonces, vamos como a precisar algunos aspectos. El primero es, cuando a ustedes les hablen de presupuesto, de pronto sáquense de la cabeza que solamente pueden presupuestar los costos fijos, ¿sí? Por allá en el capítulo 9 vamos a aprender a elaborar presupuestos, ¿sí?
y uno presupuesta tanto los costos fijos como los costos variables, ¿sí? ¿Un presupuesto qué es? Un presupuesto es, antes de que ocurran las cosas, levantarse unos estados financieros hipotéticos de cómo pensamos que las cosas van a ser en términos de los números, ¿sí? Pero estoy seguro que este hospital de Seattle, cuando elabora su presupuesto, de alguna manera también estima más o menos cuánta plata se va a gastar en las películas de rayos X, ¿sí? Ellos hacen un presupuesto diciendo, normalmente cada mes hacemos cerca de 1000 imágenes diagnósticas y entonces sí, entonces digamos que ese es como el primer paradigma que podemos ir como superando. O sea, presupuesto me quiere decir que yo hago las cifras antes de, pero yo también puedo presupuestar temas de rubros variables. Ahora bien, digamos que ya si nos salimos un poquito como de esa precisión, uno tiende a pensar que cuando a uno lo ponen a trabajar y le dicen, usted para el presupuesto de hacer ese concierto tiene tanta plata, ¿sí? Y de ahí no se puede pasar. Entonces, pues sí, ahí ya le están poniendo una restricción que es que usted tiene un rubro aprobado, ¿sí? Y digamos que no se puede como salir de ahí. Hay otras formas también dentro de una organización de uno eh, como, como autorizar el presupuesto del área comercial. Uno, por ejemplo, puede decir, normalmente nosotros destinamos para hacer mercadeo el 10% de nuestras ventas, ¿sí? Entonces, si vendemos mucho, pues ese 10% va a ser más y va a haber más plata para hacer mercadeo. Pero nosotros bajo ningún punto de vista permitimos que el rubro de mercadeo exceda ese 10%. Entonces, si las ventas están muy regulares, como por estos días, pues en cualquier negocio, pues solamente se gastan el 10%. Y con eso aseguran que, digamos, o sea, el costo lo dejan variable de esa manera para que la utilidad tratar como de mantenerla o conservarla. Entonces, dicho lo anterior y con la información que hay pues ahí en el punto 2, si nos vamos como al tema del enunciado de acá del nivel de actividad, estamos hablando en teoría de un concierto, ¿sí? En una ciudad y pues sería un costo fijo porque pues ya digamos, eh, bueno, corrijo, si nos enfocamos como en el punto acá de que está en función del nivel de actividad, entonces pues más bien lo veríamos como por el lado del variable, porque si hace un concierto en una ciudad en particular, pues hay que publicitarlo allá, ¿sí? Pero si ella se va de gira y pasa para, no sé, para la costa oeste, entonces se va para Los Ángeles, pues y entonces ese concierto también de Los Ángeles, pues hay que publicitarlo allá, ¿sí? Entonces miren que está tomando características variables, ¿sí? Ahora bien, yo entiendo pues que el enunciado no nos está diciendo la forma eh, como están decidiendo hacer la pauta, ¿sí? Porque por ningún lado nos están diciendo que solamente tienen ese monto para hacer la, la, la campaña publicitaria, ni tampoco nos están diciendo, por ejemplo, que para hacer el concierto estiman el 10% de los ingresos y eso es lo que se gastan, ¿sí? Entonces, esa precisión del enunciado pues no hay y dificulta y da más como para el debate y la ambigüedad la respuesta. Pero entonces recuerden que para que ustedes no se preocupen, en condiciones, por ejemplo, de un ejercicio o un examen, pues buscamos poner unos literales más evidentes como el anterior que no están pues como sujetos a la polémica, ¿sí? Pero entonces, pues para cerrar aquí el punto, si nos regimos, pues lo veríamos como
como variable porque por cada ciudad habría que hacer una campaña publicitaria pues para promocionar el concierto. ¿Listo? Pero vuelvo y repito, pues en condiciones de examen no buscamos pues como este tipo de literales que dan pie a tanto debate. El 3, la renta del local para un restaurante McDonald's en Hong Kong. ¿Fijo? Fijo. Fijo. Sí, normalmente pues un canon de arriendo es uno de los mejores ejemplos de lo que es un costo fijo, porque lo tienen que pagar el canon de arriendo, bien sea porque vendan muchas hamburguesas o porque vendan muy poquitas, ¿sí? Cuarto, los costos de electricidad para operar una montaña rusa en un parque de diversiones. Variable. Variable. Profe, Profe, yo yo ahí tenía tengo una una duda. duda. Ay, dale vos primero. Vale, lo que pasa, no, dale vos primero, dale vos primero. No, tranquilo. Pues la verdad, mi duda es que simplemente siento que electricidad es un costo variable porque depende del consumo, pero en un parque de una montaña rusa donde se puede generar un consumo constante, como que decir todos los días de lunes a viernes de 7 de la mañana que abre el parque a 5 de la tarde prenden la máquina, entonces se genera un consumo como fijo, ¿no? ¿Se podría? Profe, y mi duda es la siguiente, resulta que es que pues normalmente en una casa el servicio público pues le pasa a uno la factura según lo que uno consuma, ¿no? Pero resulta que empresas y cosas más grandes que consumen grandes cantidades de energía, tengo entendido que le venden por paquetes, es decir, estas empresas tienen unas subestaciones donde reciben la energía de la compañía que les vende y le venden es por paquetes de energía. Entonces yo creo que dependiendo de esa cantidad de paquetes, eso sería como un costo fijo. Yo tengo destinado, pues por datos históricos, por ejemplo, que yo compro 3 paquetes de, no sé las unidades, pero 3 paquetes de energía para hacer funcionar la montaña rusa en el parque de diversiones. Entonces, no, ese es mi duda, no sé si sea variable dependiendo de la cantidad de energía que consuma o es fijo porque compran paquetes de energía. Listo, entonces empecemos por la respuesta a Juan Camilo. Entonces, no, si los paquetes de energía los compran de manera fijo, recuerde que no defino si es variable o fijo de acuerdo a cómo compro, ¿sí? Sino que de acuerdo a mi nivel de actividad. Si, si, si yo consumo más electricidad, eh, porque pongo pues la montaña rusa a funcionar como más veces, digámoslo así, entonces tendría esa característica variable, ¿sí? Este cuarto punto indiscutiblemente también es polémico porque pues ya por ejemplo Isabela entró a imaginarse una forma como podría estar operando pues esa montaña rusa en el parque de diversiones. Y es una atracción, digamos que ella está estableciendo, por ejemplo, que cada 15 minutos arranca, ¿sí? Independiente si apenas hay 2 personas que se quieran montar o pues si está la fila pues y se monta el cupo completo, ¿sí? Entonces ella se lo imaginó que siempre tenía pues como el mismo horario, pero fíjate que de todas formas, bajo ese escenario que describe Isabela, pues ahí sería como una característica variable, ¿sí? Porque tú puedes tener como tu horario ya preestablecido, ¿sí? Pero está pues en función el consumo de que se prenda o no. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, por ejemplo, los parques de diversiones cerraron, ¿sí? Entonces, fíjate que podían tener un mes a mes o sea, un consumo muy similar porque siempre hacían diariamente eh, los mismos viajes, ¿sí? Pero se llegó el momento en que el parque le tocó parar.
por la razón de la pandemia. Y pues ahora entonces en teoría nos estaría facturando energía, porque no, pues en este momento sí no seguiría con ese mismo circuito pues de prenderse. ¿Sí me sigues? Ajá. Entonces, aquí también este tema polémico, pues vamos a ver en el capítulo 5, que a veces hay unos cobros como el de los servicios públicos que normalmente tienen un cargo básico, que es fijo, y tienen un componente que le cobran a uno por kilovatio. Entonces, le estarían cobrando también. Creo que yo. Sí, ¿qué hubo, Yuri? Es que, pues, o sea, yo en lo que me baso es que como que dice con un costo variable, el costo por unidad disminuye. Entonces, pues digamos que si, o sea, como que si aumento, voy a consumir más de eso, pero el costo por unidad va a ser constante en los costos variables. Sí, digamos que ese punto es válido. Lo que Yuri está pues planteándonos, ella ya desagregó el tema del variable. Ella ya lo está hablando en dos sentidos. Ella está diciendo, a mí háblenme de variable total o a mí háblenme de variable unitario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, ella? Vámonos al ejemplo de la película de rayos X. Supongamos que la película de rayos X cueste 1.000 pesos. Entonces, si vienen 10 personas a hacerse la toma de rayos X, lo que como clínica nos gastamos en esas películas serían 1.000 pesos por las 10 personas, estaríamos hablando de 10.000 pesos. Ese 10.000 sería nuestro costo variable total, ¿sí? Y el costo variable unitario es el de 1.000 pesos. Entonces ella está diciendo que le sirve como guía para identificarlo, es pensándolo que ese variable unitario pues siempre sea como el mismo, ¿sí? Entonces, esa también es como una pregunta o un comentario que está de alguna manera ligado a lo que planteaba Francisco, ¿sí? Que era pues, porque eso se mueve dentro de un rango relevante, porque cuando uno hace compras por volumen le pueden dar un descuento y le pueden decir, mira, las primeras 500 películas te las dejo a 1.000, pero si me compras de 500 a 1.000 películas, te las dejo a 900, ¿sí? Entonces, está bien como esas ideas que ya les van surgiendo, y el miércoles va a ser el día donde terminamos pues como de afianzarlas. Lo mismo que este concepto que les estaba transmitiendo del costo mixto. Entonces, pues, por el momento podríamos dejarlo como un variable, ¿sí? Si prendo la montaña rusa, consumo. Si está cerrada el parque, pues no me llega la factura. Quinto, impuestos prediales de su cine local. ¿Qué dicen ahí? Variable. Escuché a alguien que dijo variable y a alguien que dijo fijo. Variable, ¿por qué, Fijo. Francisco? Yo Variable. creo que es fijo. No sé, pero, o sea, no sé si estoy mal informado, pero el predial cambia. O sea, va aumentando. Varía Año. cada año. Bueno, entonces ahí también, Francisco, digamos que nos abre otro debate. Miren que cuando estábamos hablando de la renta del local para un restaurante McDonald's en Hong Kong, ¿tú qué crees, Francisco? Que el otro año, en el 2021, el canon de arriendo va a cambiar o no? Sí, cambia. Va a subir, ¿cierto? Normalmente siempre suben la inflación al menos. En torno a la inflación, sí. Entonces, de acuerdo a eso que me estás diciendo, ¿cambiarías la respuesta de la 3? ¿Lo volverías variable? Ah, la 3. Sí. No, pues
depende, o sea, eso sí también depende. Porque, no, sí, lo cambio, lo cambio. ¿Cuál cambia? ¿El del predial o el de la 3? La 3. O sea, dirías que la renta del local para un restaurante McDonald's es un costo variable. Sí, porque, sí, es variable. Si No, vende, si vende más hamburguesas, entonces paga más arriendo. Si no vende, Es que yo creo que lo que pasa es que en torno a todas las preguntas ahí siempre va a caber un depende, porque si nos fijamos en torno a lo que venda, obviamente no, porque entre más venda Pero no va. entonces, pero es que ¿cómo la teoría hacemos? dice que es respecto a lo que se venda, a lo que se produce. Entonces, tú defines si es variable o fijo, si tú vendes más o produces más, Ah, o sea, si es, entonces Pero cambias pues si es variable también, o fijo. o sea, prácticamente entonces todos serían variables porque igual el mercado siempre va a fluctuar. Exacto. Entonces, pues no tendría. Sería un costo fijo porque igual es un impuesto. no, la 13 sí queda fijo porque la renta no depende de las unidades que venda, entonces sí es un fijo. Pero Si el estoy impuesto a hablando, pesar, es que no sé qué es un predial, entonces no tengo ni idea. no, es un costo que se le hace ahí. Es un impuesto. Gracias. el impuesto predial es cuando ustedes son propietarios de un apartamento, por ejemplo, o de un local comercial o de una oficina. Ustedes cada año pagan un impuesto al municipio por, pues como por tener ese espacio ocupado, ¿sí? Y te cobran normalmente, es un costo fijo, o sea, te cobran un monto, ¿sí? Si estamos hablando de, de un, de una empresa de cine, eh, o sea, ese impuesto no se lo cobra el municipio en función de cuántos personas van a ver películas, ¿sí? Sí, sino que es un monto establecido. Pero por ahí estaban ustedes diciendo, o sea, cuando hay una inflación de por medio, pues los precios no son estáticos, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que para que algo sea fijo, entonces tiene que estar asegurado toda la vida que no nos lo van a cambiar. No, digamos que el criterio que nos rige, lo que decían por ahí algunos de ustedes, está en función del nivel de actividad. Si yo más produzco y se me está subiendo ese costo, pues es porque es variable. Si yo más produzco y ese costo no me está cambiando, independiente que pues de aquí a un año haya un reajuste pues de precios y se le suba el tema del IPC, pues seguirá siendo fijo. O sea, los precios se van ajustando, ¿sí? Pero no es que esté cambiando ese impuesto porque me cambió el nivel de actividad, ¿sí? Entonces, bajo ese orden de ideas, estamos hablando de que es fijo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Comisiones pagadas a los vendedores. Variable, ¿no? Es variable. Variable porque dependiendo de lo que el vendedor, pues, oiga la redundancia, Las venda. cantidades de ventas. Exacto. Le van a pagar más o menos comisión. Correcto. Muy bien. 7. Seguro de propiedad en una embotelladora de Coca-Cola. Yo pienso que es fijo. ¿Un fijo? Sí, Sí, yo creería que normalmente sí. uno está asegurando unas máquinas eh, y pues esas máquinas están asegurándose independiente de cuántas gaseosas vamos a embotellar. ¿Sí? Estamos asegurando pues las máquinas como tal. Bien. 8. Costos de los materiales sintéticos con que se fabrican los tenis de Nike. Variable. 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 Bien. Ahí lo que entendemos es que es un insumo pues eh, a mayor cantidad de zapatos pues
más material sintético. 9. Costos de embarcar las televisiones Panasonic a las tiendas. Eso es variable, ¿no? Variable. Variable. ¿Alguien se imagina que pueda ser fijo? Ahí depende, digamos, de cómo se contrate el tema del embarque. Porque, por ejemplo, en comercio internacional, uno a veces contrata un contenedor, ¿sí? Y por el contenedor a usted le cobran una plata. Entonces, de esa manera, bajo ese esquema, sería fijo, ¿sí? Porque me están cobrando una plata independientemente si yo el contenedor lo traigo con muy poquitos televisores o con muchos televisores, ¿sí? Bajo ese esquema. Pero pues, eh, digamos que el Pero enunciado, dale. igualmente ahí si tú tienes demasiados, te va a tocar adquirir otro contenedor. No va a Ajá, ser uno único porque la capacidad es limitada del contenedor. sí, pero entonces ahí vamos al concepto del rango relevante, que era como la pregunta inicial de Francisco, o lo que yo les decía de la universidad. Si la universidad la pensamos para 20.000 estudiantes, no nos caben en las instalaciones que tenemos hoy en día. Entonces, digamos que los costos se mueven dentro de unos volúmenes, ¿cierto? Y cuando se me sale de esos volúmenes, obviamente se me está alterando mi costo. Entonces, eh, está dentro de unos niveles que el Profe, próximo miércoles disculpe, denominaremos pues como el rango relevante, pues. profe, ¿Qué hubo, José? eso no sería más o menos, hablándolo pues por el lado de mercadotecnia, por ejemplo, dan un comercial, ¿sí? Un publicitario, donde te dicen el nuevo producto tal, precio sugerido al público, tanto, pero las tiendas le venden a otro precio, porque depende como del sector, ¿no? Te escuché como lejos. Lo que te estaba entendiendo es que son como los costos de entrega de la fábrica al punto de venta. Sí, 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 entonces digamos que es pues, no aplicando el ejemplo de comercio internacional que estábamos viendo de contenedores, pero pues te puedes estar imaginando, es como que sale el camión de la fábrica a la tienda, ¿cierto? sí, profe. Sí. Entonces, sí, ahí pues volvemos como a la misma analogía. Depende cómo esté pactado el tema del transporte, ¿sí? Si están pagando por el envío de todo el camión, un monto fijo, pues es costo fijo, pero también habría una forma de negociar, por ejemplo, es que uno diga, no, pues yo les pago a ustedes como funcionan los domicilios, ¿sí? 5.000 pesos por transportarme esta hamburguesa hasta su casa. Entonces, pues bajo ese esquema es variable, ¿sí? Digamos pues que este es nuevamente otro de los ejemplos como polémicos, pero no porque no lo veamos en función del nivel de actividad, ¿ya? Sino es más bien porque el enunciado no nos está dando más información de cómo está pactado pues la negociación, ¿sí? Digamos que nos extendemos pues y damos las diferentes posibilidades porque justamente creo que ese debate pues es sano y nos afianza pues la forma de interpretarlo. Entonces, pues aquí sí yo les pondría que depende cómo se pacta. ¿Listo? Bueno, y por último, tenemos costos de arrendar una máquina de diagnóstico por ultrasonido en el Hospital Americano de París. Fijo, profe. Fijo, fijo, sí. Fijo.
Listo, entonces esa máquina nos cuesta X plata y pues con esa plata nosotros, dependiendo de los pacientes que tengamos, hacemos la cantidad de ultrasonidos que se requieran. Aunque hay Bueno, veces también alquilan esas máquinas por horas, ¿no? entonces, Ahí sería variable, dependiendo del número de horas. bueno, digamos que si me das la dimensión por hora, pues todavía tú en una hora puedes meter un paciente, dos pacientes, tres pacientes, ¿sí? Entonces, pero el punto tuyo es válido. Si me pueden de pronto alquilar algo por cantidad de veces que uso, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues hay negociaciones que me podrían como decir que si yo pago pues por, por paciente, entonces tendría la característica variable. Pero si fuera por horas, igual seguiría siendo fijo. Si sigue por hora, sí, igual seguiría siendo fijo porque pues habría que mirar en una hora, vuelve a ser como el ejemplo del contenedor, ¿sí? En una hora puedes meter, no sé, 5 pacientes o 5 televisores, por decirlo con el ejemplo del contenedor. Ya si necesitas, pues más. Bueno, no, miren que pensándolo bien, ¿quién fue el que me dijo la observación de lo del contenedor? Creo que yo, profe. Mire que Juan David, Isabela y Yuri tienen razón porque es más característica variable, como funciona un salón de clase en la universidad. Por ejemplo, un profesor hora cátedra tiene un grupo de alumnos que pueden ir desde 10 estudiantes, creo que sería como lo mínimo para que abrieran un salón, hasta 40, ¿sí? Porque más de 40, pues por temas de calidad académica, la universidad por política no abre cursos más grandes. Entonces, miren que la dimensión no es como tal el estudiante, sino que la dimensión se vuelve como el curso, ¿sí? Entonces, el profesor es variable, pero para rangos que van entre 10 y 40, ese primer rango, y ya si tiene un grupo de 60, pues ya no es un solo profe, sino que son 2 profesores para el segundo rango, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces tienen ustedes razón, es más características variables, pero, Sí, pero no como es una que relación. Ese también lo vemos en el capítulo 5, vemos la gráfica, porque no es esa relación uno a uno como la de los rayos X, por ejemplo, ¿sí? Que era una relación, una línea recta. Un paciente, 1.000 pesos. 2 pacientes, 2.000 pesos. 3 pacientes, 3.000 pesos. O sea, esa era una pendiente de 1.000, una línea recta. Aquí cambiaría porque se vuelve por rangos. Un profe para 40 alumnos, el costo de un profe pues para 40 alumnos, el costo de 2 profes para un rango entre 40 y 80 y así sucesivamente. ¿Sí? El miércoles vemos las gráficas pues relacionadas con este tema. Bueno, entonces esa sería pues la